El dólar oficial superó la barrera de los 200 bolívares. El salario mínimo no llega ni a $1. El Banco Central de Venezuela oculta las cifras de una inflación proyectada sobre el 275%. Hoy analizamos en cara a cara el costo de este caos económico que solo impacta al ciudadano común y que podría desencadenar una crisis humanitaria más amplia en el país. Mi invitado del día, José Guerra, economista, diputado de la Asamblea Nacional 2015. ¿Cómo está? Bienvenido a Cara a Cara. Gracias, Mildred, por la invitación. Un placer estar con ustedes. Para mí también es de mucho agrado su conocimiento siempre en materia económica, algo que es tan importante para los venezolanos y que pareciera que nunca va a terminar esta situación, esta crisis, el venezolano buscando sobrevivir todos los días para comprar comida, tan sencillo como eso, una necesidad tan básica como la alimentación. Estamos frente a una política deliberada de empobrecimiento o de un fracaso total de la gestión económica. Yo creo que lo último, estamos ante un fracaso monumental de la política económica que se expresa en la moneda, en la relación Bolívar-dólar, que como tú dijiste, hoy, ya que estamos hablando, el tipo de cambio oficial pasó la barrera de los 200 bolívares por dólar y que en términos anuales, es decir, comparado con octubre, 17 de octubre del año pasado, 2024, ese aumento supera el 470%. Obviamente, esa misma depreciación del Bolívar es la tasa de inflación, porque en Venezuela hay casi una relación de 1 a 1 entre la devaluación, o mejor dicho, la depreciación del Bolívar y el aumento de los precios. Y yo creo que ese es el piso que está teniendo la inflación en Venezuela, 470%. De manera que estamos hablando ante un colapso cambiario, un colapso del Bolívar. Esto no es, como interpretamos anteriormente, un régimen de crawling peg o de mini devaluaciones, sino que es una macro devaluación lo que está ocurriendo, que está arrasando con el poder adquisitivo de los venezolanos, está acentuando la crisis social y está está propiciando una situación inflacionaria que hoy no es hiperinflación. No es hiperinflación, claramente, pero que de seguir esta tendencia eh, pudiésemos entrar en un territorio hostil desde el punto de vista inflacionario, con tasas de inflación que superen el 500%. No estoy diciendo que eso es lo que yo deseo, sino que puede ocurrir al ritmo que lleva la inflación y la devaluación de la moneda y sobre todo la ampliación de la brecha cambiaria y las distorsiones que esa brecha está causando. La inflación es en realidad funcional al poder. Bueno, eso es una buena pregunta porque los gobiernos suelen beneficiarse de la inflación hasta cierto punto. Y luego la inflación las crean los gobiernos, todos los gobiernos. No el gobierno de Maduro, no el gobierno de Chávez, no el gobierno de Caldera. Todos los gobiernos generan la inflación por las políticas monetarias y fiscales. La inflación es un fenómeno fiscal que se expresa a través de la moneda. El gobierno hasta un cierto punto le conviene la inflación porque la inflación desvaloriza el valor del salario, desvaloriza la deuda que el gobierno tiene. Entonces, si el gobierno tiene una deuda denominada en bolívares y hay una devaluación, es como si no debiera, porque acaba con el valor de esa deuda. Entonces, el gobierno termina no debiendo nada. Pero hasta cierto punto eso es así. Llega un momento en que la inflación se vuelve intolerable socialmente. Intolerable porque, aun cuando favorezca al gobierno al principio, luego se devuelve contra el gobierno porque empieza el malestar social. Empiezan los trabajadores a exigir aumentos salariales, empiezan los pensionados a reclamar que le liquidaron sus ahorros y sus ingresos, y entonces empieza el malestar social. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo en Venezuela, una situación en la cual la inflación se le devolvió al gobierno en forma de protesta, que hoy no es una protesta de calle, pero una protesta dentro de la casa, porque protestar en Venezuela se ha convertido hasta en un delito por la represión, pero está el descontento. Y yo me atrevo a decir que hoy, en las circunstancias que estamos hablando en este momento, Maduro hoy es más impopular de lo que fue
el año pasado cuando perdió las elecciones el 28 de julio. Porque justamente si hay un enemigo del gobierno es la inflación. Cuando esta inflación escala a los niveles de Venezuela, que está sobre 400% con seguridad. No es la cifra del Fondo Monetario Internacional, que son 250, algo así. Esa cifra está, 270%. esa cifra está muy subestimada desde mi punto de vista, porque basta con ver cuánto se ha movido el tipo de cambio oficial, que son 470%, para tener una relación casi uno a uno con los precios. De manera que estamos ante un colapso cambiario y un colapso de la caída de la moneda que está llevando a una inflación que puede estar peligrosamente bordeando los niveles de hiperinflación. Hablamos de dos economías, un mismo país. El discurso oficial habla de recuperación del 3% del Producto Interno Bruto, pero expertos prevén una contracción cercana al 3%, perdón. O sea, ellos hablan de un aumento del Producto Interno Bruto, pero la contracción podría estar en 3%. ¿Cómo explicar que la economía crece para los que cobran en dólares, pero hunde más para el 90% del país que sobrevive en bolívares, por ejemplo? Bueno, esa cifra que publicaron hoy de crecimiento de 3%, yo no la creo si no veo la base de datos sobre la cual está publicada la cifra del Banco Central, porque son muy ágiles para publicar las cifras de crecimiento, pero tienen un retraso de un año en términos de inflación. Entonces, ¿por qué no publican la inflación? Yo no creo esa cifra por lo siguiente. Para que una economía crezca en el corto plazo necesita que aumente el consumo. Y yo no creo que con una inflación de 470% al año y una depreciación del bolívar de esa magnitud haya salario para soportar un aumento del consumo, que es lo que mueve la economía en el corto plazo, que de un crecimiento de 3%. No, los números no cuadran. Al Fondo Monetario le da un aumento este año de 0,5%, a otras firmas consultoras privadas le da un aumento de 1%. Yo creo, desde mi estimación, es que la economía va a estar entre 0 y menos 1%, o sea, entre estancamiento y contracción, es lo que yo creo. ¿Por qué? Bueno, porque si la economía no petrolera no arranca con fuerza, los sectores dinámicos, la manufactura, la construcción, no hay crecimiento. Y yo no veo eso con los niveles de consumo que hay en Venezuela, que tienen que estar cayendo necesariamente, porque para mantener el consumo tiene que mantenerse el ingreso. Y el ingreso está muy golpeado, muy mermado, por justamente la devaluación de la moneda, muy agresiva, y por una inflación que, insisto, se está acercando peligrosamente a los niveles de 500% en el año. ¿Cómo se sobrevive con 130 bolívares al mes, que son menos de 50 centavos de dólar, y con el alto costo de la vida, esos bonos que se la pasa dando la administración de Maduro, del bono de guerra, el bono de no sé qué, bonos, 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 pero ¿de verdad puede sobrevivir con todos esos bonos y con un salario mínimo de 130 bolívares? No, no puede sobrevivir, ni vive ni sobrevive. Lo que ocurre es lo siguiente, hay que tener mucho cuidado con las cifras, porque en realidad el salario mínimo no lo devenga nadie, en realidad, porque justamente están complementados por los bonos. Una política muy antilaboral de no incrementar el salario mínimo por una razón muy sencilla. Cuando termina la relación laboral, a ti no te liquidan con los bonos, te liquidan con el salario que tú devengaste. Y si no aumenta el mínimo, no tienes, pues, cuando te dan o te calculan tus prestaciones sociales, hacen sobre la base del salario, no sobre los bonos. Esa es la razón. No obstante ello, cuando usted suma el salario mínimo, que es apenas el 10% de la remuneración, es decir, la remuneración es salario, bonos, prestaciones y demás compensaciones sociales. Cuando usted mete todo eso junto, le da que el salario mínimo o el salario es prácticamente un 10-15% de la remuneración total. O sea, el gobierno desalarizó las remuneraciones, la convirtió en bonos, una política muy, muy dañina para el trabajador. No obstante todo ello, la remuneración promedio en el sector público promedio, está alrededor de unos 60, 70 dólares mensuales, máximo
$80 mensuales. Y la canasta alimentaria está costando $250 mensuales. Entonces, evidentemente hay un rezago de la remuneración total, bonos más salario, con respecto al costo de la canasta. En el sector privado hay otra realidad. La remuneración promedia es más de $250, igualmente inferior a la de la canasta, ¿verdad? De manera que hay dos mundos laborales en Venezuela. El mundo de los castigados, que son los empleados, que somos los empleados públicos, tanto activos como pensionados y jubilados, y el mundo del sector privado, que también está castigado por las políticas salariales en general y por la inflación, no obstante el esfuerzo que ha hecho el sector privado para mantener la remuneración del trabajador. Entonces hay dos mundos en Venezuela. El mundo de los que sufren, que son todos los empleados, pero el submundo o el subconjunto de los empleados públicos, que son las principales víctimas de la política salarial de Nicolás Maduro, que bonificó el salario y acabó con la estructura salarial en Venezuela como la conocimos, con los aumentos salariales cada cierto tiempo, según vaya aumentando la inflación. Mucho se habla hoy en día de la paz. En Venezuela reina la paz de la pobreza. ¿Ha conseguido el chavismo con su política económica transformar la miseria en una forma de control social? Bueno, el control social venía por la política, mm, digamos, de gasto que tenía el gobierno, por la política de bonificaciones, pero eso se acabó. Se acabó porque ya el gobierno no está en condiciones de satisfacer esas necesidades del público y lo que estamos viendo es más bien una paz mantenida a punta de represión, a punta de látigo y a punta de cárcel, que es lo que estamos viendo en Venezuela. Pero el control social es un control policial que hay en Venezuela, no un control social como lo conocimos, porque control social es cuando el gobierno te utiliza los mecanismos de redistribución y de distribución de bienes, servicios a la población, y eso se acabó. Primero era la Mercal, después Pedeval, Pudreval, las bolsas CLAP. Nada de eso existe. Hay lo que hay un sistema de transferencia muy insuficiente, pero por otro lado está el látigo que utiliza el gobierno con la represión, que es lo que ha permitido no un control social que ya no existe en Venezuela, sino un control policial. Del colapso económico al colapso social, apagones, inflación, caída del empleo, brecha cambiaria, son los síntomas de un modelo que no produce ni confía en sí mismo. ¿Cuál de estos factores es el más letal para la economía venezolana? No, sin ninguna duda la devaluación de la moneda. Yo creo que la devaluación la estamos viviendo y sufriendo desde, digo yo, de los últimos 20 años. No ha habido un ritmo de devaluación tan agresivo como este que estamos viendo, ni siquiera en la crisis del año 2002, cuando el paro petrolero y todas las consecuencias que estamos viendo hoy no es comparable. En aquel momento la devaluación era mínima con respecto, digamos, a esta tragedia de un aumento del dólar de 471 años, no lo hemos visto. Yo creo que ese es el factor clave que está minando la economía venezolana, está acabando, y que afecta a ricos y pobres, proletarios y burgueses, gente con plata y gente sin plata, a todo el mundo. Porque el comercio hoy enfrenta un problema, que es la brecha cambiaria. Sus precios van los inspectores del gobierno a obligarlo a cobrar a la tasa del Banco Central. Pero cuando ellos compran sus insumos, una parte de ellos, los insumos, lo pagan el dólar paralelo, que ya prácticamente está legalizada con el USTD que el gobierno está utilizando. De manera tal que esa brecha cambiaria termina afectando a todos por igual. Y aparte de ello, crea una oportunidad extraordinaria para que un grupito se haga millonario de un día para otro. Aquellos que se ganan la lotería con la asignación que hace el Banco de Venezuela de los dólares escasos que asigna el Banco Central y luego se dan la vuelta y con un dólar oficial a 200 terminan vendiéndolo en 290, 280 con una ganancia extraordinaria. Si estamos ahorita en octubre y son 200 y tanto ya, 200,01, si no me falla la memoria, que está el dólar aproximadamente.
¿En cuánto se puede proyectar para cierre de año, para cerrando 2025? Bueno, hay que calcular esta tasa 1% digamos, en 2 meses y medio más. No tengo en la cabeza ahorita el número, pero claramente va a llegar fácilmente a 300 bolívares. Para ver, sí, $300. cerca de 300 bolívares por dólar. Todo apunta a eso. Claro, porque la política del Banco Central es, o sea, insisto, no tengo el número exacto en la cabeza ahorita, porque hay que calcular pues, la matemática financiera del interés Claro. compuesto, pero claramente la política del Banco Central es una depreciación diaria de 1%. O sea, por eso digo, esto ya no es un crawling peg, porque los crawling peg son deslizamientos suaves de tipo de cambio. Una devaluación de 1% diario equivale a más de 400 en un año, y es lo que estamos viendo hoy. Por tanto, es muy probable que el tipo de cambio oficial esté cerrando cerca en el borde de los 300 bolívares por dólar, con lo cual sería pues una mega devaluación lo que ha ocurrido en Venezuela. ¿Qué tan cerca estamos de un punto de no retorno a una crisis humanitaria No estamos en una crisis humanitaria. irreversible? Bueno, nada es irreversible, pero digamos, con esta política económica que tenemos en la situación país, con una crisis política que para mí es lo que está condicionando todo, la crisis no es económica, la crisis es política. Y la crisis política por una razón muy sencilla, porque Maduro se robó las elecciones el 28 de julio. Y eso, mientras ese problema no se resuelva, no hay solución económica. No hay solución económica porque el gobierno no tiene fuentes de financiamiento. El gobierno tiene atrapados en el Fondo Monetario Internacional 5.100 millones de dólares. Que si hay una resolución de la crisis política, de un día para otro entre esa plata del Banco Central. 5.100 millones de dólares que asignó el Fondo Monetario Internacional en septiembre de 2021 para enfrentar la crisis del COVID y no se puede acceder a ello. Un gobierno que no tiene financiamiento, que tiene que vender petróleo con descuento, que tienen que cobrarlo en criptomonedas y ahí tiene una pérdida, no hay solución. No hay solución económica. O sea, uno puede diseñar el mejor plan económico, traerse a los premios Nobel para que diseñen un plan para Venezuela. Venezuela tiene economistas capacitados para hacer un plan económico en materia monetaria, en materia fiscal, en materia cambiaria, en materia petrolera, en materia social. Todo lo que es un plan de conjunto. Pero si no se resuelve el problema político, no hay solución económica. Porque ¿dónde está el financiamiento? ¿Quién va a poner la plata para que Venezuela pueda? Porque en Venezuela la crisis no es de bolívares, sobran los bolívares con respecto a los dólares existentes. Si no, la tasa de cambio no se depreciara. Pero lo que falta son los dólares. Y los dólares están en el exterior, los tienen los venezolanos, pero no lo invierten en el país por la desconfianza. ¿Y qué empresa petrolera, más allá de la licencia Chevron, va a ir a Venezuela con este clima de hostilidad que hay, con este clima tan confuso? Porque si algo le tiene miedo a la inversión es el riesgo, es a la incertidumbre, necesita certeza, necesita reglas, y esas reglas no hay en Venezuela. Por eso, la solución es política y ojalá que sea una solución política acordada, estable, constitucional, porque si no, la alternativa a eso puede ser un caos que no tenemos idea, no podemos dimensionar hoy lo que significa entrar en una crisis más compleja, más violenta, porque es muy fácil hablar de medidas extraordinarias, de medidas de fuerza, pero no se miden muchas veces las consecuencias de una acción de ese tipo que pueden volver al país un torbellino de una crisis que escale a unos niveles inimaginables. Inimaginable. Siempre se puede estar peor. Por eso es que yo abogo y estoy, digamos, entiendo que el problema lo creó Maduro. No tengo dudas de eso. El robo de las elecciones. Ahí está la causa del problema. Pero la transición tiene que ser una transición constitucional, si es acordada mejor, para darle estabilidad al país, porque si no, entramos en un territorio de no gobernabilidad, de una gobernabilidad inestable, y eso va a poner al país en una situación de conflictividad de la cual no va a salir beneficiado nadie, para luego alcanzar, cuando ya eso haya escalado a enfrentamientos de otra naturaleza, a un acuerdo que no quisimos llegar hoy y que necesitamos llegar hoy. Y para concluir, y por ahí va la cosa con la situación con Estados Unidos, la administración de Maduro achaca la crisis económica a las sanciones y al actuar de la administración estadounidense. ¿Es así? ¿Son realmente culpables al 100 de todo el caos económico en Venezuela? No, no, el caos económico en Venezuela
comenzó en el 2014. Es caos. O sea, cuando Chávez hubo crisis, pero el caos comienza en el 2014 cuando Maduro asume la presidencia. Ahí es que se empieza a manifestar el problema. Porque el país recibió hasta el año 2017 casi $1 billón en ingresos petroleros. Y eso se volatilizó y más bien se endeudó al país. Entonces, cuando tú ves bien los números, la crisis comienza en el 2014. En el 2014 no había sanciones, se producían 2,5 millones de barriles de petróleo por día, el precio del petróleo estaba alto, no había descuento, no había sanciones. Entonces, la crisis la generó el modelo que Hugo Chávez le dejó a Maduro y que Maduro profundizó en su crisis. Acuérdate que en un año, en el año 2015, hubo 3 presidentes del Banco Central en un año. Hubo 3 ministros de planificación en un año. Hubo 4 ministros de finanzas en un año. O sea, ese sí no hay que, no de estabilidad, sino de una crisis. Insisto, insisto, y con esto quiero cerrar. La solución a la crisis económica en Venezuela no reside hoy exclusivamente en el campo de la economía, sino en el campo de la solución política, preferiblemente negociada, acordada, apegada a la Constitución. Si no, hemos visto una parte de la película de la crisis, pero no toda la película completa. Bueno, muchísimas gracias, José, por compartir con nosotros tu análisis en materia económica, algo que le importa muchísimo a los venezolanos, porque si hay algo que afecta es el bolsillo y es lo que hemos estado viviendo durante muchos años, ese sube y baja en materia económica que no se termina de resolver y es como lo dices, todo comienza por la parte política para que se pueda solucionar lo demás. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.